Antes de empezar a redactar el guión, tenemos que tener claro cómo son los personajes, tanto principales como secundarios, porque cuanto más información tengamos de ellos, más auténticos, más reales quedarán en el guión. En primer lugar, evita los personajes planos, los personajes sin interés. No digo con esto que todos los personajes tengan que ser graciosos, tengan que caer bien a la fuerza, pero los personajes tienen que estar justificados de alguna manera en la historia, porque un mal personaje se lo puede cargar. Para definir bien a un personaje tenemos que recoger toda la información posible sobre ellos. En el cómic, por supuesto, no tendrá cabida para contar toda esta información del personaje, pero nos va a servir como para que nosotros nos lo creamos y podamos darle matices, trazos o pinceladas en el diálogo que definan un poco su personalidad y que el lector pueda captarlo. A los personajes le definen sus actos, sus palabras, su pasado, las relaciones que han tenido, todo eso. Encontramos dos tipos de personajes, los estáticos y los dinámicos. Los personajes estáticos no cambian sus ideas ni su personalidad a lo largo del cómic. Digamos que se mantienen exactamente igual desde que los ponemos hasta cómo acabaron. Entonces, hay que evitar, si vamos a hacer personajes estáticos, hay que evitar que sean aburridos. Tienen que estar justificados de alguna manera en el cómic. Los personajes estáticos suelen ser más bien los secundarios, porque los dinámicos son los protagonistas, generalmente, y algunos personajes secundarios. Los personajes dinámicos son los que sí que cambian sus ideas y su personalidad a lo largo del cómic y dejan de ser los mismos. Digamos que estos son los personajes que más gustan porque son los que dan la fuerza de la historia. Hay creadores que lo que hacen es que al principio no entiendas al personaje, estés en contra de él, para que cuando termina la historia lo entiendas, te sientas identificado, por lo menos comprendas sus actos, porque ha habido una evolución del personaje y tú has entendido esa evolución, has visto la evolución. Luego tenemos el caso contrario, personajes buenos, personajes que quieres, que te sientes identificado, etcétera, y que se van metiendo en una espiral de conflictos y problemas que al final se vuelven malos, y entonces te dejan a ti un poco como la tesitura de, vale, ¿me cae bien o ya no me cae tan bien? No sé, pero suelen ser dan mucho juego. Al final lo que tenemos que conseguir con los personajes dinámicos es que el lector comprenda la actitud del personaje y lo acepte al final de la obra. Y si ya consigues que se identifique con él, vamos, mucho mejor, porque conseguirás que empatice con él y que se divierta con él cuando el personaje se divierta y sufra con él cuando el personaje sufra. Vale, Berto, esto está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Pues yo, por ejemplo, lo que hago, me baso en una ficha de personajes. Para ello vamos al ordenador y os enseño la ficha que tengo. Bueno, aquí tenéis un Excel, en la primera pestaña se llama personajes. Aquí solo he puesto unos bocetos de cómo eran los personajes principales, cómo me los imaginaba yo, ¿no? Y en esta pestaña de ficha de personajes tenemos pues los datos técnicos de cada uno de ellos, los personajes principales. Un dibujo de cada uno, su nombre, género, edad, fecha y lugar de nacimiento, rasgos físicos, rasgos psicológicos. Por ejemplo, aquí Berto, listo, creativo, persona graciosa y alegre, muy tímido con personas que no conoce, dificultades para hablar de su pasado trágico. Vero, muy alegre, sonriente, fuerte, decidida, con mucho carácter, poco creativa, muy práctica y resolutiva. Luego más apartados, vestimenta, la familia, a ver por aquí, ascendencia, estado civil, pareja, hijos, relación con otros personajes, estudios, profesión, hogar, residencia, su carácter, pues tranquilo, amable, honrado, miedoso, etcétera, las manías, aficiones, pasiones, sueños y lo que no le gusta, los miedos y las fobias, que en este caso tenemos marcado miedo al compromiso, que es la gamofobia de Berto, secretos, pasado, función en la obra, presencia, etcétera. Al fin, pues esto te ayuda a poder definir todos los rasgos técnicos y físicos de tus personajes, tanto principales como los secundarios, que los podrías crear en la columna de la derecha, y así pues ya tienes la mejor definición posible de cada uno de ellos. Esta plantilla te la voy a dejar tal cual en la lección para que puedas disponer de ella. Bien, pues ya tenemos claro cómo es la ficha técnica de los personajes principales y de los secundarios. Ahora vamos a pasar a ver el mapa de empatía.